Mi nombre es Domingo Romero Miguel Ángel, soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del 7IS21 de la materia de conmutación y enrutamiento de redes. Bien, a continuación se les explicará la justificación del examen del capítulo Cisco, 5, perdón, de la plataforma de Cisco. Este, en el capítulo 5, una vez realizado el examen, se le tomó capturas previas al examen, al igual de la justificación de estas mismas, para corroborar que la respuesta en efecto fuera la correcta. Para agilizar la explicación, se les mostrará las capturas de pantalla de lo que fue el capítulo 5 y donde se ubicaban las respuestas de estas preguntas para agilizar la explicación. Todo recordando que fue este, extraído de la plataforma de Cisco. Bien, en la pregunta 1 nos dice que consultemos la ilustración. La PC1 emite una solicitud de ARPA porque necesita enviar un paquete a la PC2. En esta situación, ¿qué sucede a continuación? Se seleccionó que la respuesta es la PC2 envió una respuesta de ARPA con la dirección MAC. Observando la ilustración, esto es lo que podemos notar y con el conocimiento previo que nos da el capítulo 5, podemos corroborar que en efecto, consultando la ilustración, esta PC2 que se encuentra aquí envía una respuesta ARPA con la dirección MAC. Bien, en la pregunta 2, ¿cuáles son los dos tamaños mínimo y máximo de una trama de Ethernet? Es 64 bits y 1518 bits. Esto lo encontramos en campos de trama de Ethernet, subtema 5.1.1.4, en el párrafo subrayado, nos menciona que el tamaño mínimo de trama de Ethernet es 64 bytes y el máximo es 1518 bytes. En la pregunta 3, consulte la ilustración. Los switches tienen una configuración predeterminada. El host A debe de comunicarse con el host D, pero no tiene la dirección MAC del gateway predeterminado. ¿Qué host de la red recibe la solución de ARPA que envía al host A? De igual manera, con el conocimiento previo que nos ofrece el capítulo 5, nos fijamos en la ilustración y podemos observar que los hosts B y los hosts B y C y el router 1, contestando la pregunta 3, que nos dice, ¿qué host de la red recibe la solicitud de ARPA que envía el host A? Es B y C y el router 1. Bien, en la pregunta 4, consulte la ilustración. En la ilustración se muestra una pequeña red conectada y el contenido de la tabla de direcciones MAC del switch. La PC1 envió una trama dirigida a la PC3. ¿Qué hará el switch con la trama? El switch reenvía la trama a todos los puertos excepto al puerto 4. De igual manera, con el conocimiento previo que nos ofrece el capítulo 5, podemos contestar esta pregunta 4. Para ser más precisos, en el subtema 5.2.1.5 es lo que nos ofrece el conocimiento para contestar lo que es la pregunta 4, ya que hay un pequeño video donde nos explica lo que está pasando en la ilustración 4. Y así corroboramos que en efecto es correcto. En la pregunta 5, ¿qué tipo de direcciones asigna entre sí la tabla ARPA de un switch? Es una dirección de capa 3 a una dirección de capa 2. Esto lo podemos encontrar en el sistema 5.3.1.2, que habla de red remota de destino, en el párrafo que nos menciona que cuando un router recibe una trama de Ethernet, desencapsula la información de la capa 2 por medio de la dirección IP de destino. Determina un dispositivo del siguiente salto y desencapsula el paquete IP en una nueva trama de enlace de datos. El paquete IP se encuentra en la capa 3. Lo podemos notar en la ilustración que nos ofrece que habla de la capa 2 y en la capa 3. El encabezado de Ethernet se encuentra en la capa 2 y el paquete de IP de capa 3. Contestando así, pasa por una dirección de capa 3 a una dirección de capa 2. En efecto, vemos que nuestra pregunta 5 es correcta. En la pregunta 6, ¿cuál es la dirección de destino que se utiliza en una trama de solución de solicitud de ARPA? Se seleccionó que es FFFF. Esto lo encontramos en el subtema 5.1.2.6, direcciones más de difusión, en los párrafos subrayados, donde dice que muchos protocolos de red como DHCP y ARPA utilizan la difusión, y la difusión es FFFFF, contestando así lo que es la pregunta número 6. En la pregunta siguiente, ¿cuál es el objetivo de un ataque de suplantación de ARPA? Asociar direcciones IP con direcciones MAC incorrectas. Esto lo encontramos en
en el subtema 5.3.3.2 que habla de la suplantación ARPA. En el párrafo subrayado, el atacante envía una respuesta de ARPA con su propia dirección MAC. El receptor de la respuesta de ARPA agrega la dirección MAC incorrecta a la tabla ARPA y envía estos paquetes al atacante, contestando así la pregunta número 7. En la pregunta 8, ¿cuál de los siguientes métodos del switch utiliza el valor CRC de una trama? Que es el almacenamiento y envío. Esto lo encontramos en el subtema 5.2.2.1, métodos de reenvío de tramas de los switches en Cisco. En los párrafos subrayados, menciona que el switch de almacenamiento y envío, y en la ilustración hay un pequeño párrafo donde hace mención que un switch de almacenamiento y envío recibe la trama completa y calcula la CRC, y si el CRC es válida, el switch busca la dirección de destino que determina la interfaz de salida, contestando así lo que sería nuestra pregunta 8, que en efecto vemos que es correcto. En la pregunta 9, ¿cuál de los siguientes son los problemas de red potenciales que pueden surgir del funcionamiento del protocolo ARPA? Se seleccionó que es en redes grandes que tienen un ancho de banda bajo, varios broadcasts de ARPA pueden causar retrasos de comunicación de datos y los atacantes de red podrían manipular la asignación de direcciones MAC e IP en mensajes ARPA con el objetivo de interceptar el tráfico de red. Esto lo encontramos en los diferentes apartados. En el tema 5.3.3.2, que habla de la suplantación ARPA, en el párrafo subrayado, menciona que el atacante envía una respuesta de ARPA con su propia dirección MAC y el receptor de las respuestas de ARPA agrega la dirección MAC incorrecta a la tabla ARPA y envía estos paquetes al atacante. Esto lo podemos ver mejor en la ilustración a donde nos muestra que hay una solicitud de ARPA y hay un atacante y está enviando de respuesta ARPA a otro gateway predeterminado. Y en el subtema de difusión de ARPA, en el subtema 5.3.3.1, lo encontramos a donde nos habla que las difusiones de ARPA pueden saturar los medios locales, y en el párrafo que si se encendiera una gran cantidad de dispositivos que comenzaron a acceder a los servicios de red al mismo tiempo, el rendimiento podrá disminuir durante un breve periodo, como se muestra en la ilustración, contestando así nuestra pregunta 9. En la pregunta 10, ¿qué sucede con las trabas cortas que recibe un switch Ethernet de Cisco? La trama se descarta. Esto lo encontramos en el subtema 5.2.2.1, métodos de reenvío de tramas de los switches de Cisco. En el párrafo subrayado, nos menciona que después de confirmar la integridad de la trama, se reenvía por el puerto apropiado hacia su destino. Cuando se detecta un error en la trama, el switch la descarta, contestando así que la trama es descartada por el switch Ethernet Cisco. Entonces vemos que nuestra pregunta 10 en efecto es correcta. En la pregunta 11, ¿cuál de estas afirmaciones sobre las direcciones MAC es verdadera? Los primeros 3 bits los utiliza el OI asignado por el proveedor. Esto lo podemos encontrar en el subtema 5.1.2.2, direcciones MAC, identidad de Ethernet, en los párrafos subrayados, donde nos dice que los proveedores de dispositivos Ethernet, al registrarse en el AAA asigna al proveedor un código de 3 bits, llamado identificador único de la organización UI, y en el párrafo que dice que las direcciones más asignadas a una NIC o a otro dispositivo Ethernet debe utilizar el UI que se le asignó dicho proveedor como los 3 primeros bytes, contestando así la pregunta número 11. En la pregunta 12, ¿cuáles son las dos afirmaciones que describen las funciones o características de la subcapa de control de enlace lógico en los estándares de Ethernet? Se seleccionó que es el control de enlace lógico. Se implementa mediante software y la capa de enlace de datos utiliza el LLC para comunicarse con la capa superior del paquete de protocolos. Esto lo encontramos en el subtema 5.1.1.1, encapsulamiento de Ethernet, en los párrafos subrayados, donde menciona que la capa de enlace de datos para funcionar ocupa la subcapa de control de enlace lógico, la LLC, y la subcapa MAC. La subcapa LLC de Ethernet maneja la comunicación entre la capa superior e inferior, haciendo énfasis a lo que se palomeó, en este caso como la respuesta de la pregunta 12. Y en el último dice que generalmente esto sucede entre el software de la red, haciendo que el control de enlace lógico se implementa mediante software.
Vemos que en efecto nuestras respuestas de la pregunta 12 son correctas. Proseguimos con la pregunta 13. ¿Cuál de estas es una característica del buffer de memoria basada en puerto? Los marcos se almacenan en buffer en colas vinculadas a determinados puertos. Esto lo podemos encontrar en el subtema 5.2.2.3, almacenamiento en buffer de memoria en los switches, en los párrafos subrayados, donde nos menciona que en el buffer de memoria basado en el puerto, las tramas se almacenan en colas conectadas a un puerto y entrada. Y donde nos menciona en la ilustración que en el buffer de memoria basado en puerto, las tramas se almacenan en colas conectadas a puertos de entrada y salida específicos. Vemos que la pregunta 13 en efecto también es correcta. En la pregunta 14, ¿cuál es el tamaño mínimo de una trama de Ethernet que el receptor no descartará como un marco de RUN? Son 64 bytes. Esto lo encontramos en campos de trama de Ethernet 5.1.1.4 en el párrafo subrayado, que nos menciona que el tamaño mínimo de la trama de Ethernet es de 64 bytes. Entonces vemos que en efecto es correcto. En la pregunta 15 tenemos que consultar la ilustración. Un switch con una configuración predeterminada se conecta a 4 hosts. Se muestra la tabla ARP para el host A. ¿Qué pasa cuando el host A quiere enviar el paquete IP al host D? Consultando la ilustración, se contestó que el host A envía una difusión de FFF y cada host conectado al switch recibe la difusión y el host D responde con la dirección MAC. Esto se puede contestar en base de la ilustración y con el conocimiento previo que nos otorga el capítulo 5 de la plataforma de Cisco. En la pregunta 16, ¿qué información de direccionamiento registra un switch para armar una tabla de direcciones MAC? Se respondió que es la dirección de capa 2 de destino de sus tramas entrantes. Esto lo podemos encontrar en el subtema 5.3.1.1, destino en la misma red, en el párrafo subrayado, donde nos menciona que las direcciones de capa 2 o físicas, como las direcciones MAC de Ethernet, tienen un propósito diferente. Se utilizan para distribuir la trama de enlace de datos en el paquete IP, encapsulando de una NIC a otra en la misma red, contestando así la pregunta 16. En la pregunta 17, une las características con el método de reenvío que estamos utilizando por método de corte y por almacenamiento y envío. Esto lo encontramos en los siguientes apartados, en el 5.2.2.2, switching por método de corte, donde nos hace mención que el motivo por el switching libre de fragmentos almacena solamente los primeros 64 bits de la trama. Es que la mayoría de los errores y las colisiones de la red se producen en esos primeros 64 bits. Y dice que tiene una baja latencia. También nos dice que el switch que utiliza el método de corte envía la trama antes de recibir en su totalidad. Como el mínimo, se debe de leer la dirección de destino para que la trama se pueda enviar. Esto lo podemos corroborar en lo que es el método de corte, que nos dice que tiene una baja latencia. Vemos que en efecto tiene baja latencia. Puede reenviar run frame. Run frame significa que va a enviar menos de 64 bits. Así se le menciona run frame. Y comienza a reenviar cuando se recibe la dirección de destino. Esto lo podemos ver en los apartados que están subrayados. En el de reenvío rápido podemos ver en el apartado que está subrayado que es: este método ofrece el nivel de latencia más bajo. El switch de envío rápido reenvía el paquete inmediatamente y después de leer la dirección de destino. Así podemos comprobar que en efecto es correcto. Ahora por almacenamiento y envío. En almacenamiento y envío lo encontramos un poco más abajo en el apartado 5.2.2.1, o nos menciona que el switch de almacenamiento y envío recibe la trama completa y calcula el CRC, que podemos notarlo que realiza el CRC antes de reenviar y siempre almacena la trama completa. Y nos faltaría revisar la longitud de la trama antes de reenviar. Esto también lo encontramos aquí, donde nos dice que analiza la trama para buscar información acerca de su destino, y este proceso el switch también lo lleva a cabo a una verificación de errores utilizando la porción del tráiler, o sea, longitud de la comprobación de redundancia psíquica del CRC de la trama del Ethernet, que nos menciona que revisa la longitud de la trama antes de reenviar. Vemos que en efecto nuestra pregunta 17 también es correcta. Para la pregunta 18, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe el tratamiento de las solicitudes de ARPA
En el enlace local se colocó que las reciben y las procesan todos los dispositivos de la red local. Esto lo podemos corroborar en el subtema 5.3.2.3, demostración en video, solicitud del ARPA, en el párrafo subrayado, que nos menciona que las solicitudes de ARPA son una difusión. El switch las envía por los puertos, excepto a la recepción. Todas las NIC de Ethernet de la LAN procesan difusiones. Cada dispositivo debe procesar la solicitud del ARPA. Este, en este apartado nos muestra un pequeño video donde nos está mostrando que la reciben y la procesan todos los dispositivos de red local. Entonces vemos que en efecto nuestra pregunta 18 es correcta. En la pregunta 19, ¿qué es la MDIX automática? Es una característica que permite detectar el tipo de cable Ethernet. Esto lo podemos encontrar en el apartado 5.2.3.2, que habla de la MDIX automática en los párrafos subrayados. Y nos dice que cuando se activa la función MDIX automática, el switch detecta el tipo de cable conectado al puerto y configura las interfaces de manera adecuada. Y en la ilustración, en la parte de hasta abajo, nos menciona que detecta automáticamente el tipo de conexión requerida y configura la interfaz. Entonces vemos que en efecto la pregunta 19 es correcta. Para la pregunta 20 nos pregunta que si es verdadero o falso cuando un dispositivo envía datos a través, envía datos a otro en una red remota. La trama de Ethernet se envía a la dirección MAC del gateway predeterminado. Es verdadero, ya que en el subtema 5.2.1.5 lo podemos encontrar en el párrafo que está subrayado, que nos menciona que cuando un dispositivo tiene una dirección IP ubicada en una red remota, la trama de Ethernet no se puede enviar directamente al dispositivo de destino. En cambio, la trama de Ethernet se envía a la dirección MAC del gateway predeterminado. Vemos que en efecto es verdadero. Proseguimos con la pregunta 21. ¿Cuál de estas afirmaciones describe una característica de las secciones MAC? Se colocó que debe de ser globalmente únicas. Esto lo encontramos en el apartado 5.1.2.2, direcciones MAC, a donde habla de la identidad del Ethernet en el párrafo subrayado. El valor de la dirección MAC es el resultado directo de las normas implementadas por la AAA que proveedores con el objetivo de garantizar las direcciones únicas y globales para cada dispositivo de Ethernet. Así verificamos que la pregunta 21 es correcta. Para la pregunta 22, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe Ethernet? Define el tipo de LAN más común del mundo. Esto lo encontramos en el apartado capítulo 5 Ethernet 5.0.1.1 en el párrafo que está subrayado, que hace mención que el Ethernet es la tecnología LAN predominante en el mundo. Bueno, esto sería todo hasta aquí.